Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a presentar lo que es síndrome de apnea obstructiva del sueño. Eh, Somos de la sede de Lomas, kinesiología cardiovascular de cuarto año. Y bueno, vamos a arrancar nomás con lo básico de lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Como introducción, vamos a decir bueno, que el síndrome de apnea obstructiva del sueño es un causante de varias muertes en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, em, y se define como la coexistencia de somnolencia excesiva e inexplicada durante las horas de sueño, con al menos 5 lapsos de obstrucciones respiratorias. eh, Entre estos lapsos hay periodos de apnea y hipopnea por cada hora de sueño. Eh, es el periodo en sí de 10 segundos o más donde el sujeto no va a estar respirando, y la hipopnea sería la disminución del flujo ventilatorio de al menos el 50% frente al nivel normal o basal del paciente. Bueno, se caracteriza por somnolencia diurna, deterioro del estado de vigilia, falta de rendimiento cognitivo. eh, Afecta también a otras capacidades como conducir vehículos, por ejemplo. eh, Genera astenia matutina, cefalias matutinas, hipertensión. El paciente suele eh, ser aconsejado, digamos, por la pareja para ir a la consulta, ya que es la pareja o alguien con quien vive quien detecta los ronquidos y periodos de apnea que inician al final de la respiración. Además, el paciente a veces también se da cuenta claramente porque se despierta por la falta de aire y nicturia. Es una enfermedad con muy alta incidencia, un gran problema de salud pública, eh, y tiene, bueno, algunas consecuencias a nivel laboral o de tránsito, como habíamos mencionado, el tema de que a veces complica la conducción de vehículos. Y bueno, después también se relaciona con otras complicaciones a nivel cardiovascular, metabólico, orgánico y operatorias que vamos a ir explicando un poco más adelante. Eh, Luego, bueno, acá vamos a definir primero lo que son las ARAT, que son las alteraciones eh, respiratorias durante el sueño. Bueno, vamos a decir que el sueño está formado por eh, dos estados principales de vigilancia: el sueño con movimientos oculares rápidos y el sueño sin movimientos oculares rápidos. Eh, Está formado por cuatro fases: la uno y la 2 se dicen que son de sueño ligero, la tercera corresponde a un sueño delta y la cuarta a un sueño de ondas lentas. El sueño con movimientos oculares rápidos predomina durante la mitad de la noche y es parte del 20 a 25% del tiempo total en un adulto sano. Eh, Durante el sueño con movimientos oculares rápidos se presenta una hipotonía muscular generalizada, movimientos oculares rápidos, actividad de los músculos del oído medio, integración de potenciales músculos preorbitarios, ensoñaciones y movimientos fásicos. La hipotonía muscular durante el sueño con movimientos oculares rápidos incluye a los músculos hipofaringios como genio gloso y genio ioido, y los músculos que dan soporte a los tejidos blandos que rodean la vía aérea superior. Esta disminución del tono muscular de la región va a producir que el calibre de la vía aérea esté estrechado. Entonces va a haber mayor resistencia al flujo de aire en cualquier punto de esa hipotonía entre el paladar blando y la hipofaringe. Estas modificaciones anatomofisiológicas de la hipofaringe van a restringir la entrada y salida de aire por la vía aérea, favoreciendo lo que conocemos como el ronquido y el desarrollo de alteraciones respiratorias asociadas con dormir. Bueno,
los criterios diagnósticos que tiene esto son obstrucción parcial del flujo aéreo por más de 10 segundos, desaturación de la oxihemoglobina mayor al 3% y menor de 4%, y evidencia electroencefalográfica de despertar durante el estudio polisomnográfico. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la fisiopatología y la epidemiología de esta enfermedad. La fisiopatología. Las apneas e hipapneas son causadas por el cierre de las vías respiratorias por succión durante la expiración al dormir. Esto sucede por la relajación de los músculos dilatadores del tercio superior de las vías aéreas respiratorias. En los sujetos con esta enfermedad, los músculos dilatadores dejan de contrarrestar lo suficiente presión negativa en el interior del conducto durante la inspiración. El tercio superior de las vías respiratorias en estos sujetos es angosto durante las horas de vigilia, pero en ese lapso los músculos dilatadores de las vías respiratorias tienen una actividad mayor de lo normal, y así se asegura el libre tránsito de aire. Sin embargo, en la fase de somnolencia, el tono muscular disminuye y el conducto respiratorio se estrecha, afectando a la vez la musculatura de la lengua, con lo que su base se desploma contra la pared posterior de la faringe. El ronquido muchas veces comienza antes de que se ocluya la vía aérea y así surja la apnea. Durante este periodo, por la hipoxemia e hipercapnia, se pueden detectar aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial más elevada, tono simpático más pronunciado. La apnea e hipapnea concluye cuando recupera brevemente la conciencia al despertar. Asimismo, el tono de los músculos de las vías respiratorias se restablece y así se reanuda el libre tránsito. Los factores de riesgo que se predisponen a esta enfermedad son la obesidad, el acortamiento de uno o ambos maxilares, hipotiroidismo, acromegalia, hipertrofia de amígdala que reducen el tercio superior de las vías respiratorias, el sexo masculino, y distrofia miotónica y síndrome de Ehlers-Danlos. Epidemiología. Bueno, como dije anteriormente, la prevalencia del síndrome obstructivo respiratorio es de 2 a 4% en hombres y de 1 a 2% en mujeres, aumentando su incidencia en mujeres después de la menopausia. Se diagnostica en niños acompañados de hipertrofia amigdalina o adenoidea, y en los ancianos su frecuencia es un poco menor durante la vejez. Bueno, yo voy a seguir ahora con lo que es los síndromes de apnea obstructiva del sueño con relación a las enfermedades cardiovasculares. Bueno, está comprobado por varios estudios que los síndromes de apnea obstructiva del sueño están muy relacionados con enfermedades cardiovasculares, perdón, entre las cuales es importante mencionar la alteración de la tensión arterial sistémica con un mínimo de 5 a un máximo de 10 milímetros de mercurio, y a la vez hay una elevación de la tensión arterial pulmonar, la cual se relaciona con el aumento de la actividad simpática que lleva a una vasoconstricción arterial sistémica y pulmonar durante los ciclos de apnea o hipopnea secundaria a la hipoxemia. Esto regulado por los vasoreceptores y quimiorreceptores con una desaturación mayor de la oxihemoglobina en un 20%. También durante la apnea por las obstrucciones de las vías aéreas se generan presiones pleurales que se van haciendo con el paso del tiempo cada vez más negativas y provocan aumento de la poscarga de ambos ventrículos, eh, con un desplazamiento del septum interventricular generalmente desplazado hacia la izquierda, y disminución de la distensibilidad ventricular, pudiendo ser los mecanismos con mayor repercusión sobre la función miocárdica global. También varios estudios aseguran que estos pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño grave tienen alteraciones ecocardiográficas, principalmente sobre la difusión diastólica y deterioro del funcionamiento miocárdico, con un elevado índice de funcionamiento del músculo en ambos ventrículos, aunque el ventrículo izquierdo suele ser el más afectado. Estos factores fisiopatológicos también afectan el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo miocardio, accidente cerebrovascular o ACV, e hipertensión pulmonar. La presión negativa que se genera en el interior del tórax asociada a la apnea puede provocar la presencia de una pseudo hipervolemia,
por incremento de un factor natriurético atrial y disminución de la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, ahora sigue mi compañero. Bueno, las enfermedades asociadas con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, vamos a tener las endocrinopatías presentan un riesgo elevado para el desarrollo del síndrome de apnea obstructiva del sueño, las enfermedades endócrinas asociadas con la enfermedad de Cushing, hipotiroidismo, diabetes mellitus y enfermedad. Los factores de riesgo asociados al síndrome de apnea obstructiva del sueño, vamos a tener la obesidad, con un índice de masa muscular menor a 30, la edad avanzada, el sexo masculino, como se dijo antes, el consumo de alcohol, sedantes, analgésicos o anestésicos, el tabaquismo, la obstrucción nasal, la obstrucción faríngea, la obstrucción laríngea, anormalidades craneofaciales, enfermedades endócrinas o metabólicas, desórdenes neuromusculares y enfermedades del tejido conectivo. La obesidad se ha identificado como un factor de riesgo mayor para el estado del síndrome de apnea obstructiva del sueño, ya que el incremento del índice de masa corporal en una desviación estándar aumenta hasta 4 veces el riesgo del síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo que sugiere que en pacientes obesos es necesaria una evaluación polisomnográfica. La edad avanzada también es otro factor de riesgo para el desarrollo del síndrome y su prevalencia aumenta con el incremento de la edad. En el paciente anciano, el riesgo asociado para el desarrollo del síndrome de apnea obstructiva del sueño es de 2 a 3 veces superior que en los adultos de mediana edad. Los mecanismos responsables de esta asociación se atribuyen a alteraciones en el calibre de la vía aérea relacionados con la edad, disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxemia e hipercapnia, disminución a la actividad funcional de la actividad aérea, incremento en la variabilidad respiratoria durante el dormir y envejecimiento del tejido conectivo. Bueno, como signos y síntomas principales que vamos a encontrar en estos pacientes, encontramos un ronquido fuerte producido por el cierre del calibre de las vías, edema de la úvula o el paladar blando, paladar suave elongado o úvula larga, disminución de las dimensiones de la orofaringe, obstrucción nasal, hipoplasia maxilar, retrognatia, incremento en la circunferencia del cuello o obesidad central, hipertensión u otras enfermedades cardiovasculares, apneas presenciadas, bueno, por las otras personas claramente que van a vivir, que conviven con el paciente, síndrome de movimiento periódico de extremidades y piernas inquietas, icturia, epilepsia nocturna, accidentes asociados con somnolencia. Luego, con respecto a los síntomas, somnolencia diurna excesiva, disminución en la atención y concentración, pérdida de memoria, delirios, reflujo gastroesofágico, cambios de personalidad o estado de ánimo, intranquilidad durante el sueño, boca seca, movimientos continuos durante el sueño, ceses del sueño, el paciente suele despertarse mucho y su duración nocturna. Bueno, acá vamos a hablar de algunas consideraciones que debemos tener en caso de querer ventilar o realizar una intubación en este tipo de pacientes. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, en caso de pacientes quirúrgicos, es considerado un factor de riesgo, considerado como una vía aérea difícil. La presencia de esto es una indicación para realizar técnicas de intubación de la vía aérea. En estos pacientes igual se ha observado que tienen poca respuesta a la hipoxia e hipercapnia y de esta forma favorecen el desarrollo de alteraciones centrales en la regulación de la respiración. La hipoxemia es un detonante para el desarrollo de arritmias cardíacas, paros cardíacos o muertes súbitas. Esto se relacionó con desarrollo de enfermedades cardiovasculares y el aumento de la morbilidad no cardíaca. En el paciente obeso, que generalmente tiene un patrón respiratorio restrictivo,
lo que condiciona llevar a hipertensión pulmonar y cor pulmonar. Bueno, tienen una desaturación más rápida y más grande en comparación a un paciente sano, debido a la disminución en el índice de oxigenación. En la capacidad funcional residual y la capacidad de extensión o compliance, como conocemos, pulmonar. eh, y bueno, debido a todo esto, el diagnóstico va a ser considerado como una persona de alto riesgo frente a ventilación o intubación. Bueno, y luego como manejo postoperatorio, postquirúrgico, el manejo terapéutico suele ser conservador en casos leves, en los que se busca un poco de reducción de peso, abstención de bebidas alcohólicas, uso de dispositivos de avance mandibular. eh, o suele ser agresivo en casos moderados y severos, lo cual se realiza mediante sistemas que rompan esa resistencia de la vía aérea durante el sueño. Eh, Uno de los métodos más efectivos es el con el que conocemos como CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, y hasta la fecha de hoy sigue siendo uno de los tratamientos de elección más usados frente a estos pacientes, que es un sistema por el cual el medio de la presión positiva que genera disminuye la obstrucción de la vía aérea y facilita el intercambio de gases. Bueno, de todas formas, igual en algunos pacientes obesos no llega a corregir el índice de oxigenación, la compliance pulmonar total o la capacidad funcional residual, por lo que a veces eh, es necesario observar la sintomatología aún luego de aplicar el tratamiento de CPAP.